de nuestro Padre Jesús Nazareno. Siempre me ha sorprendido gratamente la gran cantidad de promesas, como nosotros los sanroqueños decimos, lleva nuestro Señor detrás. Os admiro porque en una sociedad cada vez más materialista y menos creyente, ustedes cada año sin faltar acompañáis a Jesucristo por las calles de San Roque. Sé que en vuestro corazón está el Señor y muchos pensamientos y recuerdos de familiares queridos que ya no están con nosotros. Sé que es una forma de rezar que algunos no comprenden. Cuando os veo, siempre me acuerdo de una de las personas que más he apreciado y aprecio, mi suegro, Bernardo Andrades. Aún recuerdo verlo con su hábito del nazareno que tantos años llevó. Y por supuesto, siempre detrás de él, cuando salía por nuestras calles. Al verte a ti, Nuestra Señora de los Dolores, ¿qué te puedo decir que tú no sepas? Soy mariano por los cuatro costados y en mi hombro te llevo bajo la vocación de las angustias desde hace 37 años, por lo que te doy gracias. Tu dolor siempre me ha conmovido. Que una madre vea morir a su hijo me duele en el alma, ahora especialmente porque me acuerdo de mi madre, que recientemente ha pasado por eso, y la veo sufrir cada día, aun sabiendo y con el consuelo de que su hijo está con nuestro Señor en compañía de mi Padre en el paraíso. Eso lo saben tantas madres que han pasado por eso y que probablemente algunas estén aquí presentes, a las que les deseo tengan el consuelo del Señor, nuestro Padre Jesús Nazareno. Cuando nuestro párroco, el Padre José Manuel, me sugirió que estuviera hoy aquí para deciros unas palabras, la primera persona que me pasó por el pensamiento fue mi hermano Juan, al que tengo cada día presente y echo mucho de menos. Juan estuvo aquí predicando el Santo Encuentro hace muchos años, en 1986. En homenaje a él voy a repetir sus palabras, que por cierto y al pesar del tiempo siguen de actualidad. Él nos dijo: ante su ofrecimiento le dije al Padre Calderas que este año podría hacerlo, al no tener obligaciones parroquiales. Mi ilusión por participar en este tradicional encuentro del Jueves Santo es debido no solo por mi ser de aquí, que también, sino sobre todo por el emocionado recuerdo de mi padre. Bien sabéis cuánto amaba y favorecía las tradiciones sanroqueñas, en especial el Jueves Santo. Nunca dejaba de bajar a la Alameda para presenciar el Santo Encuentro. Muchas veces bajé yo de su mano para escuchar al predicador invitado cada año. Hoy soy yo quien os dirige la palabra. Sé que estoy seguro que escucha con alegría de padre y satisfacción de sanroqueña. A él en primer lugar dedico mi recuerdo en este momento. En el medio de la Semana Santa sanroqueña se raíza en la tradición cristiana, que contempla a Jesús cargando con la cruz hacia el Calvario, encontrándose a su madre, y así lo narra la cuarta estación de la popular devoción del Vía Crucis. Escena que no aparece, sin embargo, en ninguno de los evangelistas, quienes por el contrario sí narran la subida de Jesús portando en sus hombros el madero de la cruz, ayudado por Simón el Cirineo, y la presencia de su madre al pie de la cruz. De cualquier modo, esta situación fue profetizada por Simenón en la presentación de Jesús en el templo, cuando dijo a María, la Madre del Señor: este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y a ti una espada de dolor te atravesará el corazón. Y ahí tenemos a Jesús 30 años después, caminando con paso cansado, pero sobre todo con paso decidido hacia el Calvario, hacia la crucifixión. Había atravesado durante meses la tierra de Palestina, tierra profundamente dominada y dividida, en dominantes y dominados. Todos esclavos de la muerte, una muerte que se manifestaba en la marginación, pobreza y dolor de muchos, y en la hipocresía y afán de poder de otros, y en la apatía, indiferencia y olvido de Dios por parte de todos. Jesús, asumiendo su destino, asumiendo la voluntad del Padre, toma en peso la cruz, la toma en peso para ser crucificado en ella, y así lavar definitivamente en el madero todo lo que esclaviza al hombre.
Su arrojada travesía no iba a terminar en la cruz. Lo que terminó de verdad en la cruz es todo lo que impide al hombre ser auténticamente hombre. Él desbordó la frontera de la muerte para dar vida y vida en abundancia. Y ahora nosotros, mediante este símbolo procesional, hacemos atravesar a Jesús hoy con la cruz en sus hombros por las calles de San Roque, y a pasar por la puerta de nuestros hogares, y al encontrarse con nuestros rostros, con nuestros sentimientos y pensamientos, con nuestra existencia concreta, encuentra una realidad no muy diversa a aquella que él conoció cuando atravesaba su tierra natal, caminando por Nazaret, por los pueblos de Judea o en la explanada del templo de Jerusalén. Hoy vuelve a encontrar a los hombres divididos, vuelve a reconocer la marginación, la pobreza y el dolor de muchos frente a la hipocresía, la injusticia y el afán de poseer y de poder de otros tantos. Nuestro mundo, como el de aquel tiempo, sigue inmerso en la gran apatía y sumido en la indiferencia por un convenido olvido de Dios. Y hoy, por tanto, Jesús retoma una vez más ese madero con el que carga, el afán de consumir que caracteriza al hombre de este siglo. Unos hombres que nos esforzamos en comprar y poseer cuanto más mejor. Unos hombres que parecemos encontrar la felicidad en tener muchos bienes materiales, donde vamos depositando poco a poco trozos de nuestro corazón. Carga el Señor hoy con el devenido anhelo de relevancia, de prestigio y de poder de unos hombres que no tienen reparo en usar las espaldas de otros como peldaños para llegar a ser más importantes, como peldaños para más poder y más tener. Toma Jesús sobre sí a esos hombres que no tienen demasiados inconvenientes en utilizar a los otros en sus cuerpos, en sus conciencias, si con ellos consiguen afianzar sus planes y sus perspectivas. Una sociedad que no le importa comercializar el sexo, las drogas, la familia y la cultura, si con ellos consiguen mantener el orden establecido, aunque este orden establecido acarree la más sorda destrucción de vidas jóvenes. Con su cruz vuelve a llevar a los pobres de nuestra civilización, pobres hundidos en la pobreza a causa de la riqueza de otros muchos. Con palabras de Pablo VI, no solo es pobreza la del dinero, sino también la falta de cualificación profesional, la carencia de relaciones, las deficiencias físicas y mentales, las adversidades familiares y todas las frustraciones provenientes de la incapacidad de insertarse en un grupo humano. Es pobre también aquel con quien no se cuenta nunca, aquel al que no se escucha, aquel al que se le impone sin pedir su propio parecer, aquel que se ve hundido en el aislamiento. Y así el hombre sigue atentando contra la vida del hombre, negando a muchos no solo el pan de cada día, sino también una cultura, un trabajo, un hogar y una vida digna, negando incluso hasta el derecho a nacer. Y tiene que cargar hoy Jesús por nuestras calles de San Roque con algo mucho peor. Con la incapacidad de los hombres de reconocer su verdadera situación. Con unos hombres a los que ni siquiera les interesa plantearse el interrogante acerca del sentido de sus vidas. Y por supuesto mucho menos plantearse la existencia de Dios y el papel que hay de jugar éste en su vida. Unos hombres que se dejan arrastrar por la rutina de su vivir diario sin dejar lugar a más preguntas ni más interrogantes, que cuantos estos parecen surgir quedan sofocados delante de la televisión. Cuando la cabeza y el corazón lo tenemos embocados en los bienes de consumo, como suele ocurrir en nosotros, queda muy poco espacio para preguntarse por la búsqueda de Dios y para una valiente confrontación con el sentido de nuestras vidas. Y ahí, frente a Jesús, tenemos a su madre, silenciosa, guardando estas cosas en su corazón, atravesado por el dolor. Solo el dolor de tantas madres de nuestro tiempo puede servirnos de sacramento para comprender la situación de María. El sufrimiento de muchas madres que viven a nuestro lado puede servirnos para imaginar aquel de la Virgen contemplando el padecer de su Hijo.
Esas madres que pierden a sus hijos en jóvenes edades. Esas madres que ven cada día el crecimiento sin ilusión de sus hijos, que ven cómo la sociedad cierra sus puertas. Esas mujeres que ven cada tarde a sus hijos sentarse aburridamente delante de unos libros de estudios que piensan que no vale para nada, pues todo parece estar definitivamente cerrado. Esas otras madres que ven cada mañana salir a sus hijos en edades avanzadas en busca de ese puesto de trabajo que no encuentran, y en silencio les escuchan sentarse a la mesa desencantados porque una vez más vuelven con las manos vacías y con la impotente sensación producida por el egoísmo de un sistema económico y por injusto favoritismo que reserva las ocupaciones a aquellos que ostentan una determinada ideología. El dolor de María nos hace transparente hoy a nosotros, en los rostros y las miradas de esas madres que ven enterrarse a sus hijos en las garras de la droga, experimentando su impotencia a sacarlo de ese enmarañado mundo. El desconsolado llanto de aquellas mujeres que, sin querer reconocer la realidad evidente, ven al fruto de sus entrañas moverse en extrañas circunstancias para alcanzar las cantidades que le exigen a aquellos que se enriquecen de esta forma de su desgracia. Es el sufrimiento de las madres de nuestro tiempo. Donde podemos hacernos visibles hoy el padecimiento de María, contemplando el esfuerzo de Jesús por liberar definitivamente a los hombres. Es en ese padecimiento de la Virgen donde ponemos de manifiesto el modo de denuncia, nuestra actitud ante todo lo que exige un esfuerzo, ante todo aquello que no nos resulte placentero. Hemos llegado a identificar como bueno y aceptable aquello que nos gusta, aquello que nos resulta agradable o no es grato, desechando todo aquello que resulte costoso, dificultoso o duro, lo que encierra el más mínimo de los sufrimientos. Parece que hubiéramos olvidado que la felicidad se conquista con esfuerzo, que la auténtica realización humana es el fruto de una ardua lucha y que la inseguridad del riesgo es donde el hombre encuentra su identidad y puede encontrarse consigo mismo. Por ello, nosotros nos solemos conformar con las pseudofelicidades que aportan las cosas fáciles. Es necesario comprender y contemplar las lágrimas de la Madre del Señor para ver que a veces en lo que cuesta, en lo que hay un profundo sentido humano y en ocasiones en lo que no es fácil, puedes hacernos hombres. Y que el sufrimiento tiene un profundo sentido liberador. Ahora, con Jesús, con la cruz entre sus manos y el sufrimiento de su madre, emprendemos calle San Felipe arriba. Ello es signo de nuestra grandeza cristiana. No termina todo esto en las tinieblas de la muerte. Es el camino de la resurrección el que emprendemos. El paso decidido de Jesús hacia el Calvario es el paso decidido hacia la vida. Es posible una realidad distinta a la que ahora soportan sus hombros. Es posible que las lágrimas de María, su madre, se transforme en una profunda alegría al contemplar el sufrimiento de su hijo ha dado sus frutos. Es posible construir un mundo distinto, en donde no reine la injusticia y la mentira y la hipocresía. Un mundo donde los hombres se amen y busquen lo mejor para los otros. Un mundo donde los hombres se amen y busquen lo mejor para los otros. Es posible que nos esforcemos en ser solidarios con los demás y con los más desfavorecidos, en busca de la felicidad de otros. El paso fuerte de Jesús invita sobre todo y de manera especial a los jóvenes. Jesús quiere llegar a vuestros corazones, llenarlos de su entrañable cariño y conduciros a vencer los obstáculos que os llevan a una vida lejos de la medianía que os rodea y a manteneros firmes ante el continuo reto de construir vuestras vidas en la autenticidad, la verdad y el amor. Dejaros querer por el Señor y depositar en Él vuestra confianza, seguro de que el Señor os conducirá a vosotros, a los más jóvenes, por caminos inusitados que os llevarán sobre todo a la felicidad. Por último, os dijo mi hermano: queridos amigos de San Roque, no he tratado más que reflexionar con vosotros en el misterio central de nuestra fe, la muerte y resurrección de Jesucristo que celebramos estos días en la Semana Santa.
contemplar en profundidad su presencia en el pan y el vino, transformados en su cuerpo y su sangre, presencia continua de nuestra existencia y el único alimento que puede colmar nuestra hambre y nuestra sed. Crucifiquemos en su cruz con esa que Él carga en este momento nuestra realidad de hombres viejos, para que surja en nosotros al alba de la resurrección estos hombres nuevos que hacen nuevas todas las cosas. Sin extenderme más, solo darle las gracias al Señor por estar siempre con nosotros, desearle a toda la cofradía una buena estación de penitencia y especialmente a mis hermanos costaleros que le vaya todo bien. Buenas noches.